¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Por supuesto que el tema de las encuestas no podía quedar fuera de toda esta discusión política que hemos tenido desde hace ya muchos meses y se fue profundizando en los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas horas, y que se acercaba la contienda del 2 de junio y después, por supuesto, los resultados del 2 de junio. Quiero saludar de verdad con muchísimo gusto, como quedó comprometido, por supuesto, a mi querido Rodrigo Galván de las Heras de Demotecnia de las Heras para platicar, mi querido Rodrigo, pues simple y llanamente de este ejercicio que se llevó a cabo y que hay que reconocerlo. Ustedes fueron, me parece que ustedes y otra encuestadora, ahorita tú me ayudas a recordar quién, fueron los que hablaron precisamente de una ventaja de Sheinbaum de prácticamente el 30% o un poco más del 30% sobre Xochitl Gálvez. Te saludo con muchísimo gusto y lo primero que te diría es, pues, ¿cómo te sientes, querido, después de toda esta jornada que se ha vivido? Fíjate que me siento bien porque no, independientemente de que mis resultados fueron correctos, acertados, no quiero sonar presuntuoso, pero eso ha ocurrido básicamente siempre, ¿no? Estoy muy cercana ahí. No por eso, sino porque en esta me parece que se evidenciaron muchísimo el otro extremo, los que no son encuestadores, ¿no? Eh, Mendoza y Blanco también dio más de 30 puntos. Covarrubias dio más de 30 puntos. Encol dio 29 y cacho. O sea, somos varios los que estuvimos ahí rondando, ¿no? Claro, los 34 millones de votos que dije yo, eso sí no los dijo nadie. Oye, y a lo mejor no te voy a pedir como buen mago que nos reveles los secretos, ¿verdad? Pero la metodología que ustedes utilizan, porque ya van dos, querido Rodrigo, es decir, Sí, recuerdo bien cuando fue en el 2018, y me lo comentabas en la anterior charla, también fueron de los que dijeron López Obrador llega a 30 millones de votos. también. Hace unos días que platicábamos, aquí lo comentaste, Sheinbaum va a superar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se dio esto? O sea, desde tu valoración como experto, ¿cómo logra Claudia Sheinbaum superar el número de votos, el porqué del quien es considerado como uno de los fenómenos políticos más importantes del México moderno? Te diría tres razones. La primera, eh, todo se basa a partir de la polarización que hay hoy en día en este país. Entramos a una polarización terrible del 70-30. No hay matices. Ok. Las campañas de este año se dieron a partir de ese límite. Lo hiciste bien, no te equivocaste, traías no sé qué, ibas a conseguir a la mayoría de ese obradorismo. Luego tuviste buena campaña, te acusaron de corrupción, no sé qué, bajas. Y ahorita te pongo un par de ejemplos. Es decir, la primera razón es que Claudia no se equivocó de estrategia, se subió al carro del obradorismo y el movimiento, la 4T, no le pudieron encontrar absolutamente nada y por lo tanto con esa línea de electores pudo ganar. Con esa. Dos, hace 6 años Morena no gobernaba ningún estado, hoy gobiernan 23. Y me refiero a esto porque programas sociales, las estructuras de los partidos ya tienen gobiernos locales. Eso no existía antes, ¿no? Y tres, Claudia Sheinbaum logró vender sus resultados como jefa de gobierno. No solamente este obradorismo, sino también tuvo resultados. Por eso su lema de honestidad y resultados, ¿no? Dio resultados. Con base en esas tres, me parece que se explican que haya rebasado, además de que la lista nominal creció en un par de millones y eso también ayudó muchísimo, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo que ustedes realizaron, Rodrigo, marcando la diferencia con las otras encuestadoras de hasta el otro extremo? ¿No? ¿Cómo fue el trabajo que ustedes realizaron precisamente para llegar a esa conclusión? Mira, nosotros hacemos encuestas en vivienda, pero yo no estoy peleado con la metodología. O sea, está Metrix por ahí, que está también en las más precisas, también dijo 31 puntos, creo, también Metrix, que es telefónica, robotizada. Yo no estoy en contra, podemos discutir las diferencias de representatividad y muestreo con las digitales o con las telefónicas, pero no es mi tema, no es mi tema, es una discusión muy antigua esa. No, aquí el tema es que yo vi tres tipos de encuestadores, ¿ok? Vi a nosotros, este grupo que te acabo de mencionar, que estábamos
publicando lo que nos estaba saliendo en nuestras mediciones, ¿ok? Ventajas muy amplias de inicio a fin. Una elección muy, muy polarizada en donde no hubo competencia nunca. Eso estamos publicando. Después estaba el otro lado, que yo no necesariamente los acuso de sus metodologías, los acuso de otras cosas, porque me parece que esas encuestadoras, si les pongo igual nombre, Massive Caller, México Elige, GEAISA, El Financiero, El Reforma, ¿no? Todas estas traían otra agenda. Y la agenda era incidir en los electores, en los medios, para hablar y crear una historia que no estaba ocurriendo. Tratar de incidir en que cabía la posibilidad de que Xochitl pudiera estar en competencia. Y entonces estos afectaron al tercer grupo, que seguramente el tercer grupo estaba como nosotros, pero estos charlatanes, pero sobre todo los medios que le dieron tanto aire a estos charlatanes, hicieron dudar a Ajá. los encuestadores y se fueron a sus límites bajos. Eso fue lo que pasó, si me permites. Perdón, concluyo diciendo, mi mérito y el de estos que te hago no es haber medido bien, sino es haber aguantado con lo que me salió, haber publicado lo que salió en mis números y aguantarme como, ahora sí que como los machos, con mis números, ¿no? No bajarme, pues. No, es que este punto que menciona Rodrigo es muy importante. El papel de las encuestas en la narrativa, el papel Bueno, que juegan las empresas encuestadoras en la narrativa, claro, ¿no? que ese es mi pleito. A ver, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, mencionando Massive Caller, Loret de Mola, todas las semanas. Y Ciro Gómez Leiva, México Elige, son medios nacionales, son periodistas de renombre en este país y todos los lunes le dieron aire a unos charlatanes. Tienen una responsabilidad con México estos señores. No pueden darle aire a estas personas. Ya le había pasado a Ciro, hombre, con Gea Isa. Tuvo que salir a ofrecer disculpas de sus mediciones. Y sigue, porque evidentemente, queriendo o no, querían creer que eso era cierto. Entonces, dicho lo anterior, la narrativa de las encuestadoras es la que vale. Entonces, mi pelea es, dejen de llamarle, las encuestas dicen, las encuestas se equivocaron. Ya no hagamos eso. Hagamos como con ustedes los medios. No digamos la octava, no digamos imagen, no digamos los periodistas, digamos Jesús Escobar, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, López Dóriga, digamos en las encuestas, Roy Campos de las Heras, Encol, Parametría, Covarrubias. Porque no, yo no voy a permitir ya que me metan en el mismo saco que a ellos. Claro. Sí, Ya me lo gané. claro. No, No. y que aparte, Rodrigo, estamos ante un escenario, como ya lo mencionabas, ya había pasado en 2012, Sí, en el caso de Gea pasó en el 2018, lo recuerdo bien, también cuando se daban números en torno a Ricardo Anaya, tanto de Massive Massive Caller Caller. como de otros grupos que lo ponían competitivo. Es decir, estos medios de comunicación también de este lado, que o pagan las encuestas o se suben una parte, una, no sé si llamarla estrategia junto con los partidos políticos y van los tres de la mano, precisamente para imponer hasta cierto punto la visión de las cosas. Por Dios, el financiero. Sí, 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 El sí, claro. financiero publicó 8 puntos. Yo estoy esperando a ver qué es, porque siempre sale a decir el error estadístico y quiero saber qué va a decir para que yo salga y le rompa todísimo el esquema. Porque no, a ver, ¿dónde están sus 8 puntos o 10 puntos? ¿Qué va a salir a decir Alejandro Moreno? Traen agenda, como dices, el medio trae agenda, la encuestadora trae agenda y les importa, porque además no tengas la menor duda, Jesús. Massive Caller y México Elige cobraron más que cualquiera de nosotros los encuestadores, ¿eh? No tengas duda. O sea, no tengas duda. Por ahí hay unos memes de los Simpsons donde Ujú. va un portafolio lleno de dinero y Massive Caller terminando la campaña. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Oye, aquí entonces andamos, hablamos, y esto es muy importante, te lo pregunto precisamente para ubicar y diferenciar, de conceptos en donde la ética no importa, porque a final de cuentas, Marco Cortés sale, Alejandro Cortés sale y dicen, vamos ganando en 6 de 9. Cuando les preguntas quién te dio los datos, su respuesta es Massive Caller. Es decir, ellos creyeron o fingieron creer en una encuestadora a la que le pagaban para decirles lo que ellos querían escuchar.
Claro, el problema no es que lo paguen, sino que se lo crean. O Claro. sea, no seas así. Por supuesto. Es increíble. Mira, esa era una técnica vieja. Está empatada, sale a decir que ganaste y luego averiguamos. Pero cuando traes 30 puntos abajo, 35 en Veracruz, 30 en Puebla, quédate callado, hombre, y ya no digas más. Y las encuestadoras, el mismo día Jesús sacó Massive Caller que estaba arriba Xochitl y me lo topo en una entrevista los dos. ¿Y sabes qué dijo? Sí, tenemos que revisar qué pasó en nuestro modelo y volveremos más fuertes. O sea, No, bueno. y sale México Elige y dice, ofrecemos disculpas, vamos a revisar qué pasó y nos vemos en la siguiente elección. Caray. No, Qué deplorable. descaro, Sí, no, qué no. descaro. No, 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 no. No, porque además de todo, saben perfectamente el daño que le provocan Claro. al proceso electoral, ¿no? Y perdón que me meta, y a la industria de las encuestas. No, claro, 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 Es claro. brutal. Afortunadamente, en esta ocasión yo fui mucho más mediático que en el 2018, porque me aguanté mis 30 puntos, ¿eh? No, aquí de las Heras dice, y Lorete Mola insultándome, oye. Tenemos números inverosímiles como los de las Heras. Ándale, ahorita hablamos. Ahorita hablamos. Entonces, eso me hizo muy mediático y soy contrapeso. Pero imagínate, te voy a poner un escenario. Yo publiqué 30 puntos 2 semanas antes de la elección. Ujú. Estoy seguro que con mis números, 3 o 4 casas encuestadoras se animaron a publicar lo que traían. Imagínate que nosotros no salimos con 30 puntos y nos quedamos con los 20 que había por ahí. ¿Te imaginas qué hubiera dicho la gente hoy, Ciro Gómez Leiva y estos medios que hablamos, si hubieran sido los 32 puntos por los que ganó? Sí, claro. Nos deshacen. Y además hubieran hecho fraude y se la robaron y ninguna encuesta decía eso. No, tenemos una responsabilidad con el país, Jesús. Sí, claro. Sí, claro. Y lo que tocas es muy importante, Rodrigo, porque no es justo que paguen ahora sí que aquellos que hacen un buen trabajo por Claro, aquellos que son unos corruptos y que aparte de todo están apadrinados o apoyados por medios que traen una agenda completamente personal, empresarial, financiera, como sea, en contra de alguna de de las candidatas o en su momento del propio candidato, porque a final de cuentas la credibilidad, esta palabra tan mencionada en este proceso de todos los involucrados, pues en las ¿de encuestas acuerdo? también es determinante, ¿no? Por supuesto. Y estos lo agarran y lo avientan como si fuera, oye, te voy a decir lo siguiente. Ellos hicieron 1,000 entrevistas diarias, diarias, a partir de enero. Eso reportan al INE. Y en el INE reportan que son autofinanciadas. O sea, ellos pagaron eso. Más o menos, para que le eches un cálculo, son como 80,000 pesos diarios de enero a la fecha. O sea, que ellos se aventaron el rollo de decir que ganaba Xochitl. Se gastaron como 10 millones de pesos. ¿Y ya? ¿Será? Yo creo que también el INE ya tiene que empezar a hacer cosas. Yo creo que el INE también tiene que empezar a cuestionar. Sabes, te quiero comentar que nos llaman, el PRD mete una controversia de las encuestas, los encuestadores que hacemos bien las cosas, que tenemos método, que entregamos al instituto nuestras bases de datos, cuestionarios y tal, nos absuelven, digamos, de la controversia. Pero a PolSMX, esta agregadora de encuestas que cometió como 7 faltas, las demuestran las 7 faltas graves de financiamiento, de intención de voto, de no tener un modelo replicable y tal, y sale el INE y dice, culpables, reciban ustedes una amonestación. No, bueno. No, pues O sea, sí me explico. O sí, sea, el claro. INE también se tiene que involucrar ya. Urge, urge que se meta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y en este marco, precisamente, con base en lo que viene, porque todavía como hay una pregunta que hacen constantemente y tú lo sabes, la oposición se pregunta ¿por qué perdimos? O sea, ¿por qué perdimos? ¿Qué fue lo que nos pasó? En este ejercicio estadístico que tú haces, las preguntas que ustedes hacen, ¿tienes respuesta para ese por qué perdimos así? Sí, 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 por supuesto.
es esta polarización, es este no hay blancos y perdón, no hay grises, es todo blanco o es todo negro. Cuando tú vas viendo con quién te identificas, el tema de los partidos políticos está muy difuminado, no hay tanta claridad, pero en el usted por quién votaría, no hay duda, es a favor o en contra de López Obrador. ¿Por qué nunca logró o sea, yo digo que son dos cosas. La primera es esta polarización que vivimos diario 6 años, desde las 7 de la mañana, que empujó a tener a los mexicanos a decidir por un lado u otro, que habla de corrupción, que habla de clasismo, que habla de una serie de cosas. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la inoperante oposición que hubo en este país. Déjame darte un dato. La alianza PAN-PRI-PRD no ganó una. No ganó una. Ahora Guanajuato y Durango. No había ganado ninguna. ¿no? Eh, eh, el PT y el Verde tienen más diputados que el PRI. No hay. O sea, cometieron todos los errores posibles. Todos. Si te peleas con el PRI de Rubiel en el Edomex, con el de Alejandra del Moral y con Alfredo del Mazo, como lo hizo Alito la última semana, Mm. pues ¿quién va a votar por el PRI, pues, en el Edomex? Claudia Sheinbaum, 5 millones de votos en el Estado de México. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, son errores estratégicos completamente. Escuchaba a Damián Cepeda que decía, estamos pagando el error de una dirección que nos llevó a votar en contra Claro, de los programas sociales, que fue un tema que impactó directamente, ¿no? directamente. Brutal. Bueno, Alito era la mejor publicidad que podía tener Maines. O sea, los negativos, la verdad es que Xochitl era una antes de que la siglaran los partidos y otra después. Nunca se pudo quitar eso. Nunca pudo. Y los partidos cometieron errores. Bueno, a ver, va el PAN, estás en pleno proceso nacional y te peleas con el único gobernador priista hasta ese momento que era el de Coahuila. Mm. El PAN no llegó a 10% en Coahuila. ¿Sí me explico? Son Claro. errores brutales. Te quiero decir, fíjate cómo quedan los estados. Manlio Fabio Beltrones, el ícono del PRI, perdió 2-1 en Sonora. Y en Sonora, parte de todo. Sí, 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 Ujú. 2-1. Ellos decían, es que la trae segura porque va en la lista de plurinominales. Mm. Iba en quinto lugar, no llegaron, se quedaron en 4. Sí, no. ¿Sí me explico? O sea, no hubo oposición, no hubo, simplemente no hubo. Oye, y con base en esto, las marcas del PAN, PRI, PRD están totalmente desgastadas ya en la actualidad. Tú como encuestador, ¿ves alguna posibilidad de que puedan revertir esta situación o ya como marca necesitarían de verdad hacerlas a un lado en algunos casos, reagruparse en otros formatos? Como marca, ¿qué nos venden? ¿Qué nos dicen? Hay muchos priistas y panistas en este país, muchos, que no son sus dirigentes. Regreso a mis encuestas. El PRI tiene una identificación todavía del 19%. Es muchísimo, gente. Son 18 millones de personas, ya las hubiera querido Xochitl el domingo, Sí, claro. que se identifican con el PRI, nada más que tal vez hoy votaron por Morena. El PRI es la segunda elección que va sin candidato. La pasada le pusieron a Mir, que era un panista, y ahorita no traía. Los priistas están ahí. La prueba está en Coahuila y Durango, que ganaron. ¿Me explico? Nuevo León, acaban de ganar Monterrey, el PRI. Acaban de mandar a Luis Donaldo Colosio al tercer lugar en el Senado. O sea, ¿sí me explico? Ahí están. El problema es que las dirigencias que hicieron esta alianza resta. Ese es el problema. Yo sí creo que estos grandes números de Morena vienen a partir de que el PRI desaparece, a partir de que el PRI se diluye, porque todos esos priistas hoy están de este lado, ¿no? Además tienes por ejemplo, a Erubiel, ¿no? Jorge Carlos en Yucatán, tienes unas figuras priistas de este lado muy fuertes, que están haciendo eso. Ahora, cuando tú mides en una encuesta 19% de identificación,
quiere decir que ahí están. Quiere decir que ahí están. ¿Tú crees que te marque Ciro o te marque Loret? No, ya les llamé yo, déjame decirte. ¿Y qué te No dijeron? contestan, no contestan, no contestan. Sí, Loret ayer dijo en su programa, hizo una reflexión y dijo, de las Heras fue la encuestadora más abierta, hay que reconocerlo, y no dijo más. Ciro no dijo nada. ¿Qué sigue finalmente, querido Rodrigo? ¿Qué sigue para las encuestas? ¿Qué es lo que sigue para esta empresa, para esta industria, para estas empresas? Como dices, es necesario el purgar definitivamente, el ubicar a los que no se vale decir, bueno, me equivoqué, regreso en 6 años o regreso en 3 años. ¿Cómo evitamos que se pueda presentar de nuevo esto o por lo menos que sea tan poco transparente? Si hay una encuesta que trabaja con un partido que lo diga, yo estoy con el PAN, yo estoy con el Morena, yo estoy con el PRI y mis números van con base en esta situación. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué se requiere? Esta entrevista, esta entrevista, estoy dando todas las que me pidan, porque a mí me parece que son los medios los que al final tienen que escoger bien a qué doctor le van a hacer caso. No hay que darle foro a todos. O yo quiero tener todas las partes, saber qué dicen. No, 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 no. Sí, claro. No, vamos a hablar de medicina, no llames chamanes. No llames chamanes. Hablemos a los doctores. Y ahí sí, hay un doctor de acá, un doctor de allá, hablemos entre doctores. Pero no le den foro. Por eso yo ahorita estoy tratando de ser lo más mediático posible para poder marcar esta tendencia, poder marcar la diferencia que hay, que no tiene que ver con la metodología, insisto, sino tiene que ver con, ahora sí que no es la flecha, es el indio del que hay que hablar, ¿no? Totalmente. Mi querido Rodrigo Galván de las Heras, de Demotecnia de las Heras, de verdad, siempre es un placer platicar contigo, mantener el contacto, por supuesto, y te reitero mi reconocimiento absoluto por el Gracias. gran trabajo que realizaron, oye. No, gracias y de verdad gracias porque hubiera pasado lo que hubiera pasado, me hubieras dado foro para salir a hablar Yo te lo y puedo eso asegurar. siempre se agradece. Gracias, querido Rodrigo. Gracias, hasta luego.